¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Palabra de Dios aquí en este canal de Diariamente con la Biblia en el programa de Reavivados por su Palabra, que consiste en leer todos los días un capítulo de la Palabra de Dios. Gracias por seguirnos. Hoy toca leer el capítulo número 13 del Evangelio de San Mateo. Quédese hasta el final. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y el privilegio de leer una porción más de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 13, la parábola del sembrador. ¿Qué Jesús nos quiere enseñar a través de las parábolas? Entonces dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, un escenario hermoso, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Una de las hermosas parábolas que Jesús relató a la orilla del mar. Y dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, Jesús relata, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30. El que tiene oído para oír, oiga. Jesús enseña con cosas tan sencillas de la naturaleza en aquel tiempo. Era muy común ver sembrar la semilla alrededor de la tierra donde Jesús estaba. Y hay una lección bien importante. Jesús usa estos ejemplos para que la gente pueda entender sus enseñanzas. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios de los reinos de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Personas que no quieren saber nada y ni quieren entender las cosas de Dios, aunque sean tan sencillas, pues simplemente no quieren entender, ponen su mente duro o su corazón duro a la luz del Evangelio, a pesar de ser tan sencillo. Pero cuando el ser humano se afianza en su terquedad, en su necedad, y no abre su mente a las cosas del Señor, aunque sean tan sencillas las cosas del Evangelio, no lo va a entender. Necesitamos humillarnos delante de Él para entender su palabra. De todas formas, Jesús explica claramente lo que Él está diciendo o lo que Él está enseñando. Y dice así, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Es decir, el ser humano se ha engrosado en su corazón para no oír las cosas de Dios. Se ha rebelado ante las revelaciones y ante el mensaje de salvación. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurado todo aquel que está dispuesto a ver y a oír la palabra de Dios, a abrir su corazón para que el Evangelio nazca y para que traiga luz y esperanza a su corazón. Bienaventurado. Pero aquel que cierra su corazón a las cosas del Evangelio, a las cosas del cielo, pues no es bienaventurado, al contrario, es una maldición y se pierde en la oscuridad. Bienaventurado tú que permites que el Evangelio entre a tu corazón. Y entonces Jesús mismo lo dijo, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces Jesús mismo relata o da el significado de la parábola que acaba de relatar
que acaba de enseñar. Y dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, porque el camino es una tierra dura, y entonces el corazón sigue siendo duro, aunque el evangelio caiga, no puede dar fruto, porque viene el enemigo y como el corazón está duro, endurece más el corazón y no deja que el evangelio germine o dé frutos de vida eterna. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza porque no afianza su creencia, su conocimiento a través del estudio, a través de la oración y a través de la meditación. Entonces viene lo malo y entonces arrebata la semilla y se ahoga. Y entonces dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, acepta la palabra, pero los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo ahogan su vida espiritual. Y nos preocupamos más las cosas de este mundo que las cosas del Señor, y pronto estos se ahogan. Por eso esto pasa en muchos, por eso muchos dejan de seguir a Cristo y abandonan las filas de la iglesia, las filas del redil. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo. Entonces dejan detrás las cosas eternas y se olvidan de las cosas que son eternas. Y entonces no pueden progresar. Pronto esa semilla también no crece y no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto, produce 100, a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la otra parte de la buena tierra, donde la semilla cae, entonces comienza a crecer y da buen fruto, porque la semilla, la tierra es especial, es barbechada y tiene el deseo de que esa semilla pueda crecer. La tierra debe ser tu corazón. Nuestro corazón debe tener el barbecho para que la semilla del evangelio pueda germinar, pueda crecer y pueda dar frutos y frutos de vida eterna. ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Qué tipo de terreno soy? Yo creo que cada uno puede meditar y pensar qué tipo de terreno estamos o somos. ¿Para qué? Para que la semilla del evangelio dé frutos, ya sea que no dé frutos, entonces estamos en un terreno peligroso. Pero si da frutos para honra y gloria del Señor, es un terreno que da frutos. Y entonces dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Versículo 30, qué verdad tan interesante. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. ¿El trigo y la cizaña crecerán junto o estarán creciendo junto hasta el final de la cosecha, hasta el final de la segunda venida de Cristo Jesús? Nadie puede juzgar. Tú tienes que preocuparte si eres trigo o eres cizaña. Si somos cizaña, entonces tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para llegar a ser trigo auténtico que alabe y glorifique el nombre de Dios. Entonces dice, otra parábola refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor parte de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en las ramas. La semilla de mostaza es tan pequeña, pero cuando crece se vuelve un árbol tan grande que le da sombra a muchos. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
También esto Jesús habló por parábola a la gente y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y nuevamente Jesús da la explicación de las parábolas tan sencillas para que el hombre pudiera entender el mensaje de salvación. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el que vino a sembrar la semilla del Evangelio. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, proyectándose hacia el final, hacia el futuro del día del juicio. De manera que como se arrancaron la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y entonces los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, ¿qué dice la palabra? Oiga, oiga las buenas nuevas de salvación, oiga la misericordia y la gracia de Dios, oiga del juicio que viene para que todos vamos a ser presentados delante de Él. También el reino de los cielos. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque sabía que ahí estaba el tesoro. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentado recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todas las enseñanzas que está enseñando Jesús acerca de esta parábola nos proyecta hacia el final, hacia el futuro. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque Jesús enseñaba con autoridad y realizaba milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A veces Dios no hace esos milagros porque somos tan incrédulos y nuestro corazón es tan duro como estas personas. Teniendo a Jesús allí para que realizara milagros, no creyeron y endurecían su corazón. ¿Cómo está tu corazón endurecido? ¿Cómo Dios puede obrar un milagro en tu vida? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por advertirnos del futuro. Ayúdanos a estar siempre, a ser un terreno humilde y que pueda albergar y pueda ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Bendiciones.